Como les decía, hoy 17 de junio de 2024, los senadores con 69 votos a favor y 42 en contra aprobaron en lo general la ley de amparo, la reforma a la ley de amparo. Y los diputados hicieron lo propio y la aprobaron sin una sola modificación en la Cámara de Diputados. ¿Esto por qué es importante? ¿Por qué es necesario hacer esto? Bueno, la ley de amparo en los últimos años ha sido utilizada como estrategia para oponerse a las propuestas y a los proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador. En este momento hay dos grupos, igualito que en la elección, los que están a favor, los que están en contra. Sí, los que están en contra ya sabemos son PRI, PAN, PRD, lo que queda todavía no desaparece, acuérdense. Y bueno, algunos de Movimiento Ciudadano también. Y del otro lado van a estar pues Morena, el Verde, el PT y bueno, el movimiento López Obradorista en general. Vamos a ver que estos dos grupos se enfrentan en la aprobación de esta reforma porque lo que hay de fondo es la posibilidad de utilizar la ley de amparo como método de suspensión de las obras o de las reformas que intente Morena, ¿sí?, a través del Plan C. Ya llegaremos a lo del Plan C, pero bueno, ahorita quiero explicar un poco el contexto hacia atrás. Por ejemplo, lo que ha pasado es esto mismo, pero en el ejemplo que voy a utilizar es en el Tren Maya, una organización de la sociedad civil, una AC, que se llama Sélvame del Tren, ¿sí?, que es dirigida por un abogado de nombre Raúl Aldama Gavilán, ¿sí?, del ITAM. Este señor promovió un amparo para parar el tramo 5 del Tren Maya, alegando que esto era, ¿por qué no? O sea, que él necesitaba la protección de la justicia federal en contra de esta obra, ¿no?, entendiendo que él es de Ciudad de México, ¿no? O sea, se estudió en el ITAM, ¿no? Bueno, pues es muy probable que no viva ahí exactamente en el Tren Maya, pero de todos modos él decía que estaba siendo afectado en sus derechos fundamentales, sus derechos humanos, porque todos tenemos derecho a la ecología, a los árboles, a un ambiente sano, a un ecosistema, y bueno, eso está muy bien. Yo creo que todos quisiéramos tener ese tipo de derechos, y que sean respetados además, pero en este caso, cuando él promueve el amparo, lo hace sobre de una base de esta clase de cosas, y además de que no estaba bien el estudio de impacto ambiental, de que no estaba completo, en fin, argumentos utiliza varios. Y un juez, ¿no?, de Yucatán dice, bueno, pues vamos a parar, vamos a conceder el amparo, ¿sí? Y el amparo debemos de entender que se resuelve como en dos etapas, ¿no?, de manera muy sencilla. Los que sean abogados lo van a entender porque lo estamos explicando así, pero el amparo puede suspender la acción de la autoridad que está vulnerando los derechos de alguien, ¿no? Entonces, estas suspensiones dicen, bueno, quédese exactamente las cosas como están, ¿sí?, ni para atrás ni para adelante en lo que resuelva. Eso en la práctica, en una obra de construcción como esta, si te suspenden seguramente 3 días, o una semana, o un mes, seguramente es la bancarrota total para un proyecto así, porque pues hay que seguir pagando sueldos, las cosas no se van ahí a hacer solas, ¿no? Y además cuando tienes un tiempo de entrega, pues esto se torna en un problema muy serio. Entonces, aquí lo que están de fondo diciendo es, no podemos utilizar un amparo que solo es para una persona, ¿sí?, porque los amparos, debemos de decir, no son de efectos generales, son para las personas, ¿no?, para proteger a las personas. Por eso solamente el principio del amparo es que pues tienes que tener personalidad, o sea, tienes que ser violentado en tus derechos personales para poder tener personalidad jurídica, para poder decir, quiero que la justicia de la Unión me ampare y proteja. Entonces, en este caso, cuando se ampara a una persona, no se puede parar una obra del tamaño del Tren Maya porque se supone que, bueno, pues ahí hay un interés general. Entonces, estas son las dos visiones, ¿no? De un lado, la visión de el derecho individual, el derecho a tener un ecosistema, bla, 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 pero
que defendiendo un derecho de una persona se pueda parar una obra que al parecer es de interés superior, de interés general, de interés para toda la población o para mucha población, ¿no? Probablemente a nuestros amigos de Chihuahua, de Baja California Sur, pues no les ayude casi de nada el Tren Maya, pero pues para la gente de Campeche, Yucatán, Tabasco, toda esa zona del sureste, claro que es importante el Tren Maya. Entonces, aquí la cuestión es esa, ¿no? Si es importante o no es importante. Y bueno, en este ejemplo, lo que estamos viendo de fondo es si es necesario, si es posible, si es deseable que una sola persona pueda parar una obra completa o una reforma completa. ¿Sí? Se utiliza una expresión como la que utilizó el senador Ricardo Monreal de la dictadura de la toga, en donde, aun cuando miles o millones de personas votaron por un gobierno, por una opción política que estaba proponiendo esas cosas, ¿sí? Algunas personas vestidas de jueces, de magistrados o de ministros, puedan detener una obra de esta envergadura. He aquí el problema, ¿no? El problema es que estas reformas de fondo, van a seguir pasando, y más en estos tiempos que viene el Plan C. Entonces, lo que está por verse es si modificando así la ley de amparo, evitando que esto pueda seguir pasando, que ya sería una cosa de revisar exactamente punto por punto todos los artículos de cómo fueron pasados así al detalle, que no creo que no es el lugar para hacerlo, ¿sí? Vamos a ver si cuando vengan las reformas constitucionales, a través del amparo, no las van a poder parar, ¿sí? Porque el amparo pues va a ser modificado y entonces ya no va a poder pasar esto que pasaba con el Tren Maya, ¿no? Entonces ahora el amparo solo va a ser para esa persona, para ese caso en específico y tan tan. Entonces no se va a poder parar toda una magna obra o toda una reforma constitucional porque alguien promueve un amparo. Entonces esto va a ser un cambio enorme, ¿no? Porque ya no va a tener efectos generales la aplicación de un amparo, sino particulares y muy específicos, y las suspensiones, bueno, pues van a ser para esas personas. Entonces, esto es de suma importancia que lo platiquemos como sociedad, ¿no? Porque, bueno, pues al parecer ya está más que platicado, porque con 2-1 en la votación de hace 15 días, pues ya las personas pues están del lado que están y las personas del otro lado pues están del otro lado que están. Puede gustar o puede no gustar, pero es un cambio trascendental para nuestro país esto. Y vamos a ver que esta defensa del amparo es muy importante. En realidad, la defensa del amparo viene desde hace muchísimos años, desde el Judicial Review de Estados Unidos, del caso Marbury versus Madison, en donde, que es en realidad el caso más emblemático, ¿no? de toda la historia judicial de Estados Unidos, en donde se va a decidir si la Corte, ¿sí? En este caso la Corte Suprema de Estados Unidos, tiene derecho a revocar o invalidar las órdenes de otras partes del gobierno, inclusive de otros jueces de menor jerarquía. Entonces la supremacía constitucional va a ser más o menos así. El caso histórico lo hago rapidísimo para que comprendamos por qué es importante. Después de la fundación de Estados Unidos viene un presidente, ¿no? Y ese presidente nombra a unos jueces antes de irse, un día antes, y los nombramientos quedan firmados, pero pues no entregados por la premura de cambiar de presidente. Entonces, en ese momento, cuando llega el nuevo presidente, los que habían sido nombrados le exigen, oiga, mi nombramiento, ¿sí? Y entonces le dicen, no, pues no vas a hacer. Oiga, pero es que a mí ya me nombraron, ya está firmado, está sellado, ya solo faltaba que me lo entregaran. Sí, pero no vas a hacer. Entonces, ellos van y promueven un judicial review, una revisión constitucional de si se podía hacer o no se podía hacer eso. Entonces, lo que va a pasar es que de un lado, Marbury y unos jueces, él estaba corriendo creo que para juez de paz en ese tiempo, van a promover ante la Suprema Corte un recurso para que les entreguen su nombramiento. Y en esa entrega de nombramiento, pues el nuevo gobierno va a decir, no, nosotros ya no queremos esos jueces,
¿Por qué? Porque lo que estaban haciendo era que eran jueces del partido contrario, ¿no? Entonces, nombrados por el presidente del partido contrario. Entonces, por obvias razones, unos no querían que fueran y otros sí querían que fueran. Entonces, en este caso, vamos a ver que lo que va a estar en juego es quién puede decidir y qué autoridad es la que se debe imponer al final. Entonces, en esta revisión constitucional lo que vamos a tener es que al final, bueno, pues estos nunca van a ser jueces, pero lo que está de fondo es esa revisión constitucional en donde dices, bueno, ¿quién es la máxima autoridad para decidir esto? El presidente que los nombra, la Suprema Corte que puede decidir si sí o si no, o que puede invalidar o no al presidente, el legislador, que pues, el legislador hace los nombramientos y alguien los llena, ¿no? Con una lista de nombres. Entonces, al final de cuentas, lo que vamos a tener en este caso, que va a ser una de las tradiciones jurídicas que abonan el suelo para el amparo de nuestro país, es que en este asunto lo que se va a imponer al final es que la Suprema Corte puede, ¿sí? Tiene la facultad de revisar lo que dijo el legislador e incluso de echarlo para atrás siempre y cuando, ¿sí? Y solo en el caso de que lo dicho por el legislador sea anticonstitucional. En ese momento, la Suprema Corte de Justicia puede echar para atrás la decisión de cualquier otro poder, de cualquier otro órgano de gobierno y con ello decir no. Se va a hacer conforme a lo que dice la Constitución y entonces ahí surge el principio de supremacía constitucional y ese principio sigue hasta nuestros días vigente. Eso que se discutió hace 200 años, en 1801, 1804, 1805, en esa época, es precisamente la discusión que seguimos teniendo hoy en día. Porque lo que va a hacer el Plan C es que va a modificar la Constitución y con esa modificación de la Constitución se va a modificar la Suprema Corte y con la Suprema Corte se va a modificar todo el Poder Judicial. Y la Suprema Corte no lo va a poder echar para atrás. ¿Por qué? Porque ya va a ser algo que está inscrito en la Constitución y la facultad de la Suprema Corte de Justicia es echar para atrás todo lo que no esté inscrito en la Constitución. Es por eso que el Plan C era tan importante para Andrés Manuel López Obrador y sus amigos, porque con la mayoría calificada, con las 2/3 partes del Congreso de la Unión, o sea, de la Cámara de Diputados y la de Senadores, las legislaturas de los estados, más el presidente promulgando las leyes en el Diario Oficial de la Federación, se tiene todo el proceso completito para poder modificar la Constitución y que la Suprema Corte no pueda ni meter las manos. No va a poder hacer absolutamente nada, ¿sí? Entonces, esto que tenemos es algo muy importante, lo que estamos planeando, lo que estamos viendo es una reforma constitucional de gran calado que le va a cambiar la faz a nuestro Estado completo, al Estado mexicano completo. No va a ser menor, va a ser algo muy importante y que debemos como sociedad de estar vigilando que se haga al pie de la letra como queremos nosotros, ¿sí? No demos una sola carta en blanco, no demos un solo paso sin guarache, como se dice vulgarmente. Vigilemos que esta reforma constitucional se haga justo a la medida de como queremos los mexicanos, ¿sí? El proceso de la reforma constitucional no se va a parar, ese va a ser, ¿sí? Y ojalá haya un gran debate, ojalá haya una gran disertación por parte de propios extraños, de cuatroteístas y anticuatroteístas, ¿no? Para que esto sea en beneficio de nuestra nación y que no se vulneren ni los derechos individuales ni los derechos sociales, ¿no? Porque no es posible que una sola persona pueda negarle el desarrollo a varios estados, pero también es cierto que necesitamos que el patrimonio cultural o el patrimonio de ecosistemas que tenemos sea salvaguardado, ¿no? Entonces, como ejemplo, creo que el caso del Tren Maya sirve perfecto, ¿sí? Pero lo que estamos por ver es sin duda lo más importante que ha pasado en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y va a marcar no solo este sexenio, va a marcar probablemente los próximos 100 años de vida de nuestro país. Sí, los leo, déjenme sus comentarios, denle like, compartan. Si ya llegaron hasta aquí, ojalá les interese seguir recibiendo nuestras reflexiones
políticas y jurídicas. Entonces, por favor, denle a la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones de los nuevos videos. Hasta pronto, muchas gracias.